Dios les bendiga. Mi nombre es Flor Valle Enríquez. Quiero agradecerles por estar aquí escuchando este día y yo quisiera darles un testimonio poderoso, una historia, la historia de una mujer estéril. Cómo Dios se manifestó de una manera tan grande, las maravillas en su misericordia que Él ha hecho en mi vida. Y yo vengo a darte hoy una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra para que tú puedas seguir caminando ese camino, confiando en Dios que Él va a cumplir sus promesas en tu vida. Quiero leer en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Daniel 4:3. Vamos a comenzar. Padre, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y en su señorío de generaciones en generaciones. Sí, así es, hermanos. Amén. Cuán grandes son sus señales y sus maravillas. Así es. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios sea tocando tu corazón, para que Dios sea fluyendo su palabra por medio de mi boca, para que tu corazón pueda ser ministrado. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento vengo presentando delante de ti, Señor Dios mío, glorificando solamente tu nombre, Señor, tu poderoso nombre, Señor Dios mío, para venir a glorificar las maravillas que tú has hecho en mi vida, Señor, y en la vida que vas a hacer en este día, en los que están viendo, Señor Dios mío. Pedimos ahora, Señor, tu Espíritu Santo que venga llenando nuestros corazones, que venga guiándonos a mí, Señor, así como cada uno de los que están viendo en este momento, Señor Padre amado. Te pedimos, Señor Dios mío, que tu linda presencia caiga sobre nosotros en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos esperándote. Glorifícate, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor Dios mío. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, y la gloria y la honra solamente tuya, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo les voy a contar, tengo muchos testimonios, pero hay uno que yo siempre lo ando diciendo, lo ando cantando, lo ando diciendo y diciendo y diciendo, donde me invitan, donde no me inviten, pero es aquello que yo no puedo callar, porque el agradecimiento de mi corazón es tan grande, la gratitud es tan enorme del poder que Dios hace, el mismo Dios que hacía los milagros, el mismo Dios que abrió aquel mar, hermanos, es el mismo Dios que está aquí mismo, es el mismo Dios que vive en tu corazón. Y yo quiero ahora exaltar otra vez su nombre, su gran poderoso nombre, y recordarte que ese Dios sigue siendo el mismo de ayer y es el mismo hoy y será aquel que estamos esperando. Amén, en el nombre de Jesús. Como les dije, mi nombre es Flor Valle Enríquez. La historia es, yo lo titulé en este día como la historia de una mujer estéril. Voy a comenzar dando una pequeña introducción de una joven común. Yo tenía, digamos, vamos a adelantar a los 18 años. Yo me vine a Canadá a los 12 años. Y aquí fui terminando la escuela. Aquí estaba haciendo la escuela secundaria. Y yo vivía una vida normal, como dice uno, ¿verdad? Yendo a la escuela. Entonces, en este momento, digamos, vamos a adelantar a la edad de 18 años. Yo estaba yendo a la escuela de estética, donde hacen faciales y todo eso. Y estaba viviendo una vida normal. Una vida, lo que le dicen aquí, a lo que yo conocía, era lo normal, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba yendo en la escuela, tenía problemas comunes, problemas emocionales, que problemas de novios, que problemas de escuela, que problemas de amigas, ¿verdad? Estaba yo en eso, no conocía verdaderamente yo a Dios, ¿verdad? No me habían introducido todavía a ese Dios poderoso, ese Dios que sana los corazones, hermanos. En esa vida normal que yo tenía, yo traía heridas de pequeña, de mi niñez, recuerdos, cosas, ¿verdad? Que venían marcando mi vida, pero uno sin no reconocer, ¿verdad? Que hay cosas, uno vive su vida y no se da a conocer, uno no llega a vivir y a disfrutar la vida al 100% en Dios y en la libertad de Dios que nos da. Amén. Entonces le voy a contar cuando yo me enamoré. Una historia de amor. Y yendo yo a la escuela de estética, conocí a un joven salvadoreño llamado Francisco.
Y entonces me enamoró, y entonces yo fui de aquellas 18, 19, todavía soy teenager, joven enamorada, pero enamorada que hablaba por teléfono ese entonces por 4 horas después de la escuela, que solo quería mantenerme con él, hablando de él, pensando en él y todas esas cosas. Ya se imaginan, si ustedes tienen jóvenes, ya se pueden relacionar a lo que yo estoy diciendo, o si usted pasó por eso con su amado esposo o novio o prometido que tiene ahorita, ya saben de lo que estoy hablando, las estrellitas, de las maripositas en la panza. Bueno, me enamoré de este muchacho. Ni él ni yo conocíamos verdaderamente a Dios, no habíamos sido introducidos a eso, ¿verdad? Y un día él me invitó a su casa, y ahí fue cuando yo conocí a su mamá y a su hermana. Y de sorpresa mía, yo me di cuenta, por lo que ellos comenzaron a preguntarme y a hablarme, de que ellas eran cristianas, son cristianas, para la gloria de Dios. Y cuando yo supe eso, dije yo, oh, porque yo tenía una pequeña percepción o una pequeña idea que era los cristianos, ¿verdad? Entonces los conocí, ellas fueron buenas conmigo, siguen siendo buenas conmigo. Y entonces hubo un momento donde la mamá comenzó a preguntarme, Flor, ¿quisiera ir a la iglesia conmigo? Y entonces yo decía, oh, voy a ver. Y entonces yo le decía a Francisco, mira, me están invitando a la iglesia, yo no quiero ir. Y entonces él me decía, yo no sé, a ti te están invitando. Entonces me preguntaban el otro fin de semana, ¿quiere venir a la iglesia? Y yo decía, ay, no. Entonces yo comencé a sentirme mal porque siempre les decía que no. Hasta que un día yo le dije a Francisco, ok, está bien, voy a decir que sí, para que después ya no me vuelvan a preguntar, y es algo de ese compromiso. Entonces yo le dije a ella, ok, está bien, voy a ir. Y fui a la iglesia, estuvo bonito, me gustó la predicación, no me acuerdo de qué fue la predicación, pero me imagino que me gustó porque después seguí yendo. Entonces después, uno de esos días, Francisco me dijo, yo quiero ir también. Y yo me quedé sorprendida porque yo no lo invité, él solito fue el que dijo que quería ir. Y entonces él vino y también vino conmigo a la iglesia ese día. Y entonces ahí glorifico a Dios porque ahí yo miré esa oración, esa petición de una mamá que estaba orando para que su hijo pudiera comenzar a ir a la iglesia, conociera de Dios. Y Dios lo hizo por medio de su novia. O sea que uno nunca sabe cómo Dios funciona. Pero ella no se dio por vencido y me invitó a mí de plano con la fe, con esa esperanza de que iba a alcanzar a su hijo también. Y para la gloria de Dios, comenzamos a ir a la iglesia. Y entonces me gustaba. Lo único que a mí me hacía entre veces así era como cuando me sentía tímida, no quería hablar con la gente mucho porque tenía miedo de que me presionaran o algo. Yo no sé, era una joven. Entonces ahora quiero hablarte la campaña que cambió mi vida. Te voy a decir lo que pasó ese día. Vino una sierva de Dios de Guatemala aquí a predicar. En ese tiempo yo venía presentimiento de que yo no podía tener hijos o no podía quedar embarazada. Y ya me comenzaba yo a preguntar ¿por qué? ¿Qué me ha pasado? El doctor me vino diciendo ya como creo que te encuentro quistes. Eso es muy común en muchas mujeres, especialmente ahora en estos días. Yo sufría de dolores y todo. Y me acuerdo que ese día era la hora de la adoración, estaban alabando y todo. Y entonces yo en eso comencé a entrar en una aflicción y yo comencé a llorar. Primera vez que yo lloré en una iglesia de esa manera. Y me acuerdo lo único que yo le decía a Dios era, ¿por qué? No entiendo por qué yo no puedo tener hijos. ¿Por qué yo estoy enferma? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué yo?
A mí me gustan los niños. A mí siempre me ha gustado los niños. Me ha gustado juntarme con niños, porque la inocencia, el verdadero amor que ellos dan, que ellos reflejan, es verdadero. Especialmente cuando uno anda en el mundo y ha sido muy herido. Muchos encontramos aquel verdadero, precioso amor en niños. Entonces yo estaba clamando a Dios, y era aquello, hermanos, que yo lloraba y lloraba y lloraba enfrente de la presencia de Dios. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? No entiendo. Pero yo solo lloraba. Pero yo le preguntaba a Él en mi pensamiento. Acuérdense que yo no sabía mucho de Dios en ese momento. No había conocido a aquel Dios tan poderoso, el que sabe tu corazón, el que conoce lo más íntimo de tu corazón. Yo no conocía a ese Dios. Yo no conocía a aquel Dios que miraba mis lágrimas brotar en mi cuarto sola, o las preguntas que yo tenía. Yo no conocía a ese Dios que lo sabía todo eso. Y hermanos, yo me acuerdo entonces que siguió la campaña. La palabra fue poderosa, fue muy bonito, y todo terminó. Y entonces yo le dije a Francisco, ¿qué, Francisco? Vámonos, le dije. Apúrate, vámonos, le dije. Porque no quiero que los hermanos me comiencen a hablar. O aquí, como les digo, a mí no me gustaba fraternizarme mucho con los hermanos. Y entonces en eso ya íbamos para afuera, y vinieron unas hermanas de la iglesia y me dijeron, hermana Flor, la predicadora quiere orar por usted. Y yo dije, no. Y entonces yo le digo a ellas, no, gracias. Y ella me dice, no, venga, hermana. Y le dije, no, ya me voy, bye. Y ella me dice, no, venga, hermana. Y dije, no. Y me dijo, venga, rapidito, va a ser rápido. Y me agarraron, hermanos. Me agarraron de la mano y me llevaron para enfrente. Eso era lo que yo trataba de evitar. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios por esas hermanas, porque ellas pelearon la bendición por mí. Porque si ellas no lo hubieran hecho, yo nunca hubiera recibido esa palabra. Así que Dios las bendiga. Y entonces viene la predicadora y me dice, Dios me puso en mi corazón que ore por ti. Yo le dije, bueno, ya estoy aquí. Porque me pasaron para enfrente y ya todos los hermanos ya se estaban yendo a sus casas. ¿Verdad? Era solo yo y Francisco. Y entonces ella comenzó a orar por mí. En ese tiempo Francisco y yo éramos solo novios. Ya queríamos casarnos, ya estábamos con ese deseo, ya lo decíamos unos con otros que eso queríamos hacer, ¿verdad? Pero éramos solo novios en ese momento, y ella puso su mano en mi cabeza y comenzó a orar por mí. Puso su mano en mi corazón y comenzó a orar por mí, para que Dios me quitara toda esa tristeza que yo tenía. Y después, hermanos, ella puso su mano en mi vientre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Ella puso su mano en mi vientre y ella me dijo, así dice el Señor, te voy a dar un hijo. Tu deseo, el deseo de tu corazón, al tiempo que yo quiera, al tiempo que yo escoja, me dijo. Y con el esposo que yo te escoja, me dijo. Y me dice, sí, dice el Señor, te lo voy a dar, pero a mi tiempo. Hermanos, ese día yo lloré en la presencia de Dios como Ana. Hay una historia en la Biblia bien bonita donde habla que hay una mujer llamada Ana que no podía tener hijos, y ella lloraba amargadamente en el templo. Dice que tanto era su amargura que ella estaba orando a Dios y solo lloraba, pero calladamente solo se miraba que movía sus labios, pero no le salían palabras, pero se miraba tan amargada, y ella estaba orando delante de Dios. Así era yo ese día, hermanos. Así era yo. Si tú te relatas, si tú sabes de lo que estoy hablando, te voy a contar una historia que va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu forma de pensar. Y entonces, hermanos, ahí fue sembrada esa semilla
esa semilla de la fe en mi corazón. Poco después, hermanos, el doctor me dio la noticia diciéndome que yo tenía quistes y que no iba a poder tener hijos. O que si quería tener, tenía que hacer un procedimiento aquí, un procedimiento allá, que pastillas, que aquí, allá. Y me dio todas las opciones. Y fíjense que entonces yo le dije al doctor, lo voy a pensar. Y hablé con Francisco. Y yo dije, perdón hermanos. Y yo dije, no voy a tomar nada. No voy a recibir ningún tratamiento. Porque Dios me lo prometió. Saben que yo le creí a Dios. Dios me lo prometió y Dios no es un mentiroso, dije. Y yo estaba recién convertida. Tenía esa fe. Como un niño, hermanos. Como cuando tú le dices a tu niño, mira, si te portas bien te voy a... O si vas a hacer tu cama te doy un chocolate. Ellos van rápido y vienen y quiero mi chocolate. Entonces yo así le creí a Dios. Y entonces yo le dije a Francisco, yo comencé a decir, yo no quiero nada de tratamiento, nada. Porque el día que yo quede embarazada, nadie le va a robar la gloria ni la honra. Dios solamente va a ser de Dios porque solo Él va a hacer lo imposible posible. Y eso es lo que comencé a decir, hermanos. Y Francisco lo creyó y lo creímos. Y nosotros fuimos aquellos jóvenes que seguíamos siempre diciendo, no, Dios nos prometió, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir, hermanos. Y ahí arrancó nuestro caminar. Hermanos, y entonces, al fin, nos vamos a adelantar al 2004. Francisco y yo nos casamos. Luchamos como por 3 años, 2001, 2004 nos vamos a casar y siempre venía algo y cancelaba todo eso. Y no pasaba. Yo me imagino que tal vez el enemigo no quería que pasara eso, porque entonces después, si no pasaba, no se iba a glorificar Dios. Pero Dios nos unió en el 2004. Ahí llevábamos ya 3 años de espera por ese niño. Seguimos diciendo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Vamos hablando 3 años de espera. Amén. Entonces, por inmadurez, todas pasamos muchas cosas, hermanos. Pero yo les voy a decir que entonces como en eso del 2007, estábamos juntos con mi esposo y estábamos haciendo las compras de la semana de comida. Y en medio como de donde uno camina, había una cuestión así y estaba lleno de calcetines chiquitos, calcetines socks, no sé si le dicen calcetas, pero eran de varoncito y habían de hembra. Pero yo agarré un par de varoncitos y yo le dije, y con Francisco decidimos comprarlo por fe. Eso fue una señal de fe que nosotros hicimos, y compramos esos calcetines. Eran así chiquitos, lindos, rojos, hermanos, y los colgamos en la cosa donde va el carro, en la visera del carro. Ahí venían siempre colgados esos calcetines, y cada hermano que entraba, cada persona que entraba, nos hacían la pregunta ¿qué era eso? Y nosotros decíamos, bueno, Dios nos prometió que íbamos a tener un hijo, entonces por fe ahí están los calcetines del bebé. Había gente que se reía, me imagino que había gente que se sentía mal por nosotros, me imagino que había gente que decía, amén, así es, gloria a Dios. Había toda clase de opiniones, hermanos, había toda clase de prejuicios, había de todo, hermanos. Pero nosotros estábamos bien cimentados en aquella fe en Dios, hermanos. Yo les quiero leer qué significa la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe. Amén. Está en el libro de Hebreos 11:1. Dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Amén. Nosotros teníamos aquella certeza en nuestro corazón que Dios había prometido un bebé. Y aunque no lo mirábamos, teníamos esa fe, esperábamos en eso, hermanos. En eso nos basábamos. Claro que no siempre esa fe estaba al 100%, entre veces era abajo, entre veces era arriba, entre veces era abajo, porque estamos hablando de años de espera, hermanos. Muchas veces cuando Dios nos promete algo, lo más difícil es la espera, ¿verdad? Entonces, hermanos, en nuestro caminar como jóvenes, tuvimos pruebas, seguimos, y entonces en una de esas teníamos dificultades con mi esposo, y vino, y gloria a Dios por pastora Elsa. Hubo una campaña, y en ese día Dios nos reunió otra vez, que hasta la pastora Elsa hizo un lazo y nos amarraron, hermanos. Era aquello que la gloria de Dios bajó en ese lugar y eran gemidos, y Francisco fue lleno del Espíritu Santo, y en eso caímos en el suelo y seguíamos amarrados, y viene Dios y habló por medio de la pastora Elsa y dijo: así dice el Señor, que te voy a dar un varón, que va a ser un varón, y dijo que lo íbamos a vestir para las campañas, y nos dijo un montón de cosas. Yo tengo el video, lo vamos a sacar, lo vamos a desparcir. Nosotros tenemos las pruebas, hermanos, tenemos las pruebas, tenemos los videos, y esa es la maravilla de Dios. Y esta fue la segunda promesa, nos recordó Dios de la promesa, nos volvió a dar fuerza otra vez para seguir adelante, hermanos, y agarrar fuerza de nuevo. Eso es lo bonito, cuando Dios viene recordándonos por medio de otras personas. Y hoy te vengo a recordarte a ti. Si Dios te ha dado una promesa, que te acuerdes en este momento. Recuérdate de las cosas que Dios te ha prometido. Recuérdate, si Dios te ha dicho que te va a sanar, que te va a sanar. Si Dios te ha dicho que va a salvar a tu casa, la va a salvar. Si Dios te ha dicho que te va a liberar de cosas que te están turbando, te va a liberar. Es cuestión de creerle a Dios. Y hoy vengo yo a recordarte esas promesas que Dios te ha hecho.